terminan formando alanina. La alanina pasa a la circulación y después hacia el hígado con el objetivo de regresar a formar piruvato. Pero el grupo amino proveniente de los aminoácidos del músculo termina formando glutamato y entrando al ciclo de la urea. De tal manera que esta es como la conexión que existe entre el catabolismo de los aminoácidos en el músculo y la eliminación de grupos amino en el hígado. Entonces, todo parte de los aminoácidos, en su grupo amino al glutamato, bueno, al alfa-cetoglutarato, transformándolo en glutamato. Este lo hace a su vez hacia la alanina, que pasa la circulación, regresa, llega al hígado. Y aquí, por una parte, la alanina se transamina nuevamente para generar piruvato y el piruvato se regenera en forma de glucosa. De tal manera que el objetivo de lo que ocurre a lo largo de este ciclo alanina-glucosa nos va a permitir, en primera, eliminar el grupo amino de los aminoácidos, pero provenientes del músculo. Ácidos provenientes del músculo. Y en segunda, que no se pierda energéticamente al aminoácido alanina, sino que se transforma y el piruvato entra a la vía gluconeogénica, como ya lo habíamos visto. Y entonces el ciclo se repite porque tenemos glucosa disponible para el músculo, que tiene la capacidad de transformarse en piruvato y a partir de ahí ser la vía de excreción de los grupos amino como tal, con el objetivo de generar urea. Entonces, el ciclo de alanina-glucosa, eso es lo que nos permite, sin perder esqueletos carbonados, porque finalmente la alanina pasa a formar piruvato y después glucosa, va a regenerar glucosa y podremos decir que es el transportador de los grupos amino de los aminoácidos musculares. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el objetivo. La alanina es el transportador del nitrógeno proteico del músculo hacia el hígado. De tal manera que el objetivo será perder al grupo nitrogenado en forma de urea en el hígado sin gastar energía, por así decirlo, porque finalmente el piruvato regresa a ser glucosa y la glucosa puede volver a formar parte del ciclo, ¿de acuerdo? Ahora, habíamos hablado de la glutamina, habíamos hablado de que la glutamina sintetasa tenía la capacidad de ingresar un nuevo grupo amino al glutamato. Recuerden que este es el grupo amino del glutamato. Si nosotros le quitamos este grupo amino al glutamato, lo transformamos en alfa-cetoglutarato. Y eran las tres formas del mismo esqueleto carbonado. Entonces, la glutamina sintetasa me permite agregar un nuevo grupo amino, de tal manera que la glutamina posee dos grupos amino. Y es lo que ya habíamos analizado el día de ayer en la parte inicial de la clase. De tal manera que el esqueleto carbonado del alfa-cetoglutarato unido a dos moléculas de amonio va a generar glutamina. Y la importancia de la glutamina implicará que se puede transportar este esqueleto carbonado con dos moléculas de nitrógeno proveniente de las proteínas con el objetivo de eliminarlo. Entonces, cuando nosotros generamos la reacción de la glutamato deshidrogenasa, en donde nosotros generamos un grupo amino libre o grupo amonio libre, vamos a tener
cierta cantidad de amonio que puede ser tóxico. En ocasiones, este amonio pasa a formar parte de la glutamina. De tal manera que la glutamina genera un transporte de amonio desde los tejidos. O sea, por eso aquí habla de la mayoría de los tejidos. En la mayoría de los tejidos existe la glutamato sintetasa que va a transportar un segundo grupo amino con el objetivo de descargarlo en dos tejidos principales. El primero es el hígado, para que entre a la primera fase del ciclo de la urea, y el segundo es el riñón. En el riñón se lleva a cabo esto que ya habíamos visto, esta de aquí. Esta es una célula renal. De tal manera que la glutamina tiene la capacidad también de llegar al riñón, y el objetivo es lo que les platicaba el día de ayer en la parte final de la clase. Romper a la glutamina con el objetivo de eliminar nitrógeno en forma de amonio, y eso me permitirá eliminar nitrógeno proteico de una manera distinta, pero menos cuantiosa, eso sí, hacia la orina. Y esto se los relacionaba con lo que habíamos visto en el primer parcial, ¿no? El tampón a amonio que iba a permitir que los hidrogeniones no acidificaran más la orina. Ahora vemos la otra parte, ¿no? Cómo se forma el amonio y de qué manera llega el amonio a la orina, que finalmente va a terminar siendo excretado. Y es por medio de la glutamina. Entonces, por eso ese objetivo habla de la glutamina como mecanismo de eliminar el nitrógeno proteico, porque se tiene la capacidad o bien de tener glutamato, que contiene un grupo amino, y eso va a entrar directamente al ciclo de la urea, o bien glutamina, que si bien si va al hígado también entra al ciclo de la urea, y por eso sigue siendo proveniente del glutamato el nitrógeno proteico, o el nitrógeno que se va a unir al, al bicarbonato o al CO2 para formar carbono, la primera reacción, o bien puede llegar al riñón y excretarse de manera íntegra. Y es lo que estábamos analizando el día de ayer. Hasta aquí, ¿alguna duda? Ahora, la glutamina también va a captar amonio en el encéfalo. De tal manera que, como les decía, si nosotros ocupáramos solamente el alfa-cetoglutarato para formar glutamato, agregándole una molécula de nitrógeno proteico, entonces muy probablemente las concentraciones de alfa-cetoglutarato disminuirían. Y esto es peligroso, pero para el ciclo de Krebs. Reservas de alfa-cetoglutarato podríamos inhibir el ciclo de Krebs y generar la toxicidad por amonio que se genera cuando se acumula como tal este metabolito en hepatopatías. Entonces, la capacidad de la glutamina es transportar el doble de nitrógeno que transporte el glutamato. De tal manera que nos estamos ahorrando la mitad de las moléculas de alfa-cetoglutarato, con el objetivo de tener activo el ciclo de Krebs y de no gastar demasiadas moléculas de alfa-cetoglutarato. De tal manera que la glutamina me va a permitir desintoxicar al encéfalo del amonio sin poner en riesgo la continuidad del ciclo de Krebs por una disminución de la alfa-ceto, de la concentración de alfa-cetoglutarato. Ahora, la reacción inversa es la regeneración de alfa-ceto, de glutamato a partir de glutamina. Y es lo que les estaba explicando, ¿no? Esto sucede en hígado y el nitrógeno generado va al ciclo de la urea
o bien en el riñón. Y el nitrógeno excretado va directamente hacia la luz del túbulo renal. En cualquier caso, la urea va a terminar yendo también al riñón y me permitirá la excreción urinaria de nitrógeno. La localización de la glutaminasa, pues les había dicho, hígado, riñón. La importancia es que el nitrógeno que se genera por parte de la glutaminasa va hacia el ciclo de la urea y finalmente la urea va a terminar siendo excretada. Y lo que ocurre en el riñón es que se va a generar una excreción de manera directa de nitrógeno proteico, ¿no? Y puede servir como tampón, finalmente. ¿Hasta aquí alguna duda? Entonces, ya tenemos lo que ocurre con el glucógeno. Estamos en puro periodo de ayuno. Entonces, en el ayuno tenemos que mantener la normoglucemia. La normoglucemia se va a mantener mediante la glucogenólisis y mediante la gluconeogénesis. Al llevar a cabo la gluconeogénesis, tenemos que eliminar grupos amino por medio del ciclo de la urea. Ahora podremos decir que a pesar de llevar a cabo la generación de la normoglucemia, esta normoglucemia solo va a ser o solo va a tener o contener energía disponible para el cerebro, para los eritrocitos, que más o menos captan entre el 80 al 90% de la glucemia del ayuno, y requerimos otro mecanismo que me genere energía para los demás tejidos. Y esto lo podemos analizar cuando ustedes vuelvan a leer el metabolismo energético del corazón normal e infartado, en donde podremos decir que en el ayuno el principal componente energético es el lipídico. De tal manera que, a pesar de que estamos manteniendo la normoglucemia, prácticamente la normoglucemia se utiliza, o bueno, la cantidad de glucosa que se genera por medio de estas vías catabólicas, se utiliza para mantener, sí, a todos los tejidos, pero principalmente a estos dos tejidos ya mencionados. Por lo que la utilización de la grasa es fundamental para nosotros mantener las concentraciones energéticas suficientes para el metabolismo basal de la célula. Y para eso vamos a hablar de cómo se utiliza la grasa. El metabolismo de las lipoproteínas, llámese kilomicrones o lipoproteínas de muy baja densidad intermedia, terminó almacenando triacilgliceroles en el tejido adiposo. Y si nosotros vamos a repasar lo que habíamos analizado a la lipoproteína lipasa que tenía la capacidad de ceder o de romper los ésteres de los triacilgliceroles presentes en las lipoproteínas de muy baja densidad o bien de los kilomicrones con el objetivo de almacenar grasa para específicamente este tipo de situaciones.
el ayuno. Entonces, tenemos que entender que el tejido adiposo es el sitio de almacenamiento de los triacilgliceroles. Habíamos quedado de esa lipoproteína lipasa que iba a transferir en periodo postprandial los triacilgliceroles procedentes del hígado a través de las lipoproteínas de muy baja densidad y también los procedentes de la dieta a partir de los kilomicrones. Finalmente, eso ya lo habíamos analizado y por eso debemos entender que el tejido adiposo es aquel que ya contiene los triacilgliceroles procedentes de esos dos sitios, pero que finalmente se tienen que ocupar ese almacenamiento de triacilgliceroles en el ayuno. Entonces, cuando hablamos de los ácidos grasos que contiene la grasa almacenada en el tejido adiposo, podremos decir que son principalmente ácidos grasos de cadena larga. Aunque también puede tener ácidos grasos de cadena corta y de cadena media. Sin embargo, tenemos que recordar que las lipoproteínas de muy baja densidad secretadas en el hígado van a contener ácidos grasos principalmente de cadena larga. Entonces, además de decir el tipo de ácidos grasos que contiene la grasa del tejido adiposo, también tenemos que decir de dónde proviene. Las que provienen de las lipoproteínas de muy baja densidad van a provenir del hígado. Y las que provienen de los kilomicrones van a ser de la dieta. Por lo que podemos decir que la capacidad que tiene el tejido adiposo de almacenar la grasa es que puede almacenar grasa proveniente del hígado, sintetizada en periodos postprandiales y también procedente de la dieta directamente a través de los kilomicrones. Podemos tener ácidos grasos de diferente cantidad de carbonos en su cadena. Y a partir de ahora tenemos que hablar de cómo se va a utilizar esta grasa en periodos de ayuno. Las condiciones en las que se incrementa la utilización de triacilgliceroles en el tejido adiposo es en condiciones de ayuno. Cuando se activa una lipasa sensible a hormonas. Y esto ya lo habíamos analizado. Porque puede ser en condiciones de ayuno en presencia de qué hormonas? Glucagón, adrenalina, exactamente. Principalmente, ¿no? Entonces, esto también se puede generar, y como ya lo habíamos mencionado, en ausencia de insulina. Y esto pues, son mecanismos fisiopatológicos, por ejemplo, de la diabetes. Y habíamos quedado que lo que iba a ocurrir era la activación de una lipasa sensible a hormonas con el objetivo de hidrolizar los triacilgliceroles que se encuentran en el tejido adiposo. Y se hidrolizan en glicerol y los ácidos grasos libres. De tal manera que la triacilglicerol lipasa o la lipasa sensible a hormonas es la que me va a permitir hidrolizar los triacilgliceroles contenidos en el tejido adiposo, ¿verdad? Doc, se está cortando, o sea, no sé si soy yo o es mi La internet, pero se escucha muy activación. cortado. No, sí se está cortando. Sí, se escucha entrecortado. Okay. Yo también lo escucho igual.
Bueno, me dicen si así está mejor y vamos a proyectar. ¿Sí se escucha mejor o se escucha igual? Díganme por qué no los... A ver, déjenme ver si los veo bien. Parece que los veo bien. ¿Se escucha mejor o se escucha igual? Sí, los escucho yo mejor. Sí, los escucho, o sea, sí ya veo que se está transmitiendo. ¿Qué pasó? Veo hablar a Anabel y a Mariana. Bueno, Mariana también se activó un poco su micrófono. ¿Se escucha bien o de plano se sigue escuchando igual? ¿Sí? Ok. Vale, también Jimena, gracias. Ok, entonces, les decía que el objetivo de la triacilglicerol lipasa o la lipasa sensible a hormonas es activar la lipólisis, principalmente. Un poquito mejor. Ok, gracias. Y podremos decir que quien regula a la lipólisis, habíamos hablado de catecolaminas, glucocorticoides, o sea, también tenemos que meter al cortisol aquí. O sea, prácticamente las hormonas encargadas de activar las vías catabólicas en el ayuno. Entonces, podríamos hablar de que quien se encarga a activar a la lipasa sensible a hormonas son cortisol, adrenalina, glucagón, principalmente. El objetivo será la hidrólisis de los triacilgliceroles con el objetivo de transportarlos al torrente sanguíneo a través de la albúmina. Y lo que les decía, la regulación en forma negativa de la insulina, donde la insulina va a desactivar a la lipasa sensible a hormonas con el objetivo de activar las otras vías que ya habíamos visto, ¿no? La vía de la sintasa de ácidos grasos. Ahora, el proceso de señalización iniciado por, como les decía, glucagón y adrenalina para la activación de la lipasa sensible a hormonas implica primordialmente la generación de AMP cíclico. La generación de AMP cíclico va a generar la activación de una proteína sinasa. La proteína sinasa va a fosforilar a la lipasa sensible a hormonas. Y una vez que se fosforila la lipasa sensible a hormonas, se activa. Algo así como lo que ocurría con la glucógeno fosforilasa, en donde glucagón y adrenalina también fosforilaban a la glucógeno y la activaban. Claro, también lo hacían con la glucógeno sintasa y la inactivaban. De tal manera que el objetivo primordial será, por medio de la adenil ciclasa, se activa una proteína G a partir de la activación de un receptor, por ejemplo, beta adrenérgico, que responde a catecolaminas, en este caso a epinefrina o adrenalina. Entonces, la epinefrina activa una proteína C que activa la adenilciclasa que genera AMP cíclico que que activa la proteína sinasa que fosforila a la lipasa sensible a hormonas. De tal manera que el efecto es una secuencia de señalización que me va a terminar generando la fosforilación de la lipasa sensible a hormonas. Y la lipasa sensible a hormonas va a generar la hidrólisis de los triacilgliceroles, generando un ácido graso y convirtiéndolo en diacilglicerol, un nuevo ácido graso para convertirlo en monoacilglicerol, y aquí una activación de una monoacilglicerol lipasa para que se generen 3 ácidos grasos libres, aquí hay uno,
aquí hay 2 y aquí está el tercero, ¿no? ¿Qué tienen los triacilgliceroles? Obviamente, y el glicerol tiene que salir de aquí y tiene que ir al hígado. Y recuerden que el glicerol es un sustrato de la gluconeogénesis. De tal manera que cuando exista lipólisis, también van a existir sustratos para la gluconeogénesis. Ok, ¿en dónde se transportan los ácidos grasos que libera el tejido adiposo? Se transportan por medio de la albúmina. Y los principales sitios de destino están ahí: músculo esquelético, músculo cardíaco, como metabolismo normal, hígado, corteza suprarrenal. Entre otros, ¿no? Pero son los principales. El transporte en la sangre de los ácidos grasos que libera el tejido adiposo no va a ser por lipoproteínas, como había ocurrido en su ingreso, tanto al hígado como al tejido adiposo, sino que aquí va a ser directamente a través de albúmina. Y entonces ahí tenemos principales tejidos que captan ácidos grasos de la sangre y tejidos que no utilizan dichos combustibles. El cerebro no tiene la capacidad de captar ácidos grasos en ningún momento de su metabolismo. El músculo esquelético sí, tanto en reposo principalmente. En ejercicio, recuerden que tiene almacenados gránulos de glucógeno. El músculo cardíaco también. Obviamente el tejido adiposo pues tiene que consumir triacilgliceroles, aunque ese no capta, bueno, podremos decir, como el objetivo dice principales tejidos que captan ácidos grasos de la sangre, podremos decir que el tejido adiposo sí lo hace, no en el periodo de ayuno, sino en el periodo de postprandio, pero finalmente los capta de las lipoproteínas de muy baja densidad, por ejemplo. Mariana. No, tenía una duda de 2 diapositivas anteriores, pero ahorita que termine esta, si quiere. ¿En esta? Ajá, ahí a partir de que la lipasa sensible a hormonas actuaba y hidrolizaba los triacilgliceroles, a partir de ahí me perdí un poquito. Ah, ok. Bueno, entonces, el mecanismo de señalización, que es el objetivo como tal, es el siguiente. Aquí estamos hablando de adrenalina. La adrenalina, recuerden que las catecolaminas hablan de que tienen o de que actúan en receptores beta o alfa o beta, pero son adrenérgicos. Ahí tendremos que analizar adrenérgicos y colinérgicos, pero eso lo analizan en fisiología. Entonces, ya ustedes saben que la adrenalina se une al receptor beta adrenérgico. Aquí lo que estamos viendo es lo que ocurre. El receptor beta adrenérgico activa una proteína G. La proteína G activa a la adenilciclasa. La adenilciclasa tiene la capacidad de transformar ATP en AMP cíclico. El AMP cíclico tiene la capacidad de activar a una proteína sinasa. Recuerden que una proteína sinasa es una proteína fosforiladora o que agrega fosfatos. La fosforilación de la hormona o de la lipasa sensible a hormonas va a generar su activación. Obviamente que por procesos de insulina ocurre la generación o la activación de una proteína fosfatasa que va a inactivar a esta lipasa sensible a hormonas. Ahora, las acciones, que creo que es donde más se generó duda. Los triacilgliceroles tienen un glicerol con 3 ácidos grasos libres. El mecanismo químico lo vimos en la formación de triacilgliceroles en el hepatocito. O sea, como tal, los enlaces ésteres. Entonces, esto es un triacilglicerol.
¿Qué va a hacer la lipasa sensible a hormonas? Va a escindir el grupo éster y va a generar un ácido graso libre, generando un diacilglicerol, como está aquí. Tiene la capacidad de escindir otro enlace para generar otro ácido graso libre, como está acá. Y se queda como monoacilglicerol. El monoacilglicerol ya no lo va a escindir la lipasa sensible a hormonas. Hay una enzima específica que se llama monoacilglicerol lipasa, que es ligeramente diferente y que solo va a actuar si existen monoacilgliceroles. Pero finalmente el objetivo final es generar un nuevo ácido graso libre y ahora sí ya el glicerol solito. Finalmente, la activación de la triacilglicerol lipasa me va a generar directa o indirectamente 3 ácidos grasos libres, un glicerol, todos con el objetivo de utilizarse energéticamente. Y lo que les decía es que el glicerol tiene que entrar a la gluconeogénesis. O sea, estamos en el tejido adiposo, por lo que sale a la sangre y toma destino rumbo al hígado. Y en el hígado es un sustrato para la gluconeogénesis. Solo para que sepan cuál es el destino del glicerol, que no es objetivo ahorita, pero quiero que no se pierdan. Ahora, los ácidos grasos libres formados en la hidrólisis por la triacilglicerol lipasa van a salir a la circulación y van a ser transportados por la albúmina. ¿Hacia dónde? Hacia los tejidos que tienen la capacidad de utilizar los ácidos grasos libres como moneda energética. Y esos son músculo en reposo, músculo esquelético, músculo cardíaco. Y les comentaba que el tejido adiposo tiene la capacidad de captar ácidos grasos de la sangre. Eso es cierto. No en este momento, pero sí tiene la capacidad de hacerlo. El hígado, principalmente, también tiene la capacidad de utilizar ácidos grasos como combustible, pero solo en el ayuno y solo cuando ya no haya depósitos de glucógeno. Porque recuerden que el hígado no tiene la capacidad de almacenarlos, pero sí tiene la capacidad de utilizarlos. Y podremos decir que quien no va a utilizar estos combustibles principalmente es el cerebro. Nunca de los nunca va a utilizar grasa el cerebro para funcionar. Sí, cuerpos cetónicos, pero los cuerpos cetónicos no son grasa. Los cuerpos cetónicos ya son derivados de acetilcoenzima A. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí alguna duda? Ahora, hablaremos de la formación de cuerpos cetónicos. ¿Qué ocurre con los ácidos grasos que llegan a los distintos tejidos, incluyendo al hígado? Ocurre su utilización energética. Ahora, lo que generan, habíamos dicho, vamos a trasladarnos al hígado. ¿Qué pasa con los ácidos grasos que sí pueden ser captados por el hígado y que están en situación de ayuno con el objetivo de llevar a cabo su utilización energética? En el hígado se lleva a cabo el proceso de beta-oxidación, que ya vimos. La beta-oxidación de los ácidos grasos me va a permitir formar, ¿qué formábamos? Acetilcoenzima A. Entonces, vamos a empezar a incrementar los niveles de acetilcoenzima A en el hígado por efecto de la beta-oxidación de los ácidos grasos. ¿Hacia dónde se dirige acetilcoenzima A que se forma producto de la beta-oxidación de los ácidos grasos? Ustedes pensarían que es el ciclo de Krebs, y sí, siempre y cuando haya cofactores disponibles y coenzima A disponible. Pero va a
existir un momento en donde el ciclo de Krebs esté saturado. Y entonces, ¿qué pasa con el exceso de acetilcoenzima A? El exceso de acetilcoenzima A va a generar en el hígado la cetogénesis. Y la cetogénesis implica catabolizar el exceso de acetilcoenzima A, pero también generar una disponibilidad de coenzima A para poder ser utilizada en forma energética. Porque otra cosa que puede ocurrir es que se acabe la coenzima A. Si se acaba la coenzima A, no vamos a poder utilizar acetilcoenzima A para llegar al ciclo de Krebs. Entonces, si bien es una vía en donde se catabolizan los restos de moléculas de 2 carbonos provenientes de la beta oxidación de los ácidos grasos, también es un mecanismo para regenerar coenzima A y que no tengamos ese déficit de coenzima A para poder generar energía. Y lo vamos a ver de la siguiente manera. Se requieren acetilcoenzima A. Se requieren 2 moléculas de acetilcoenzima A para formar acetoacetilcoenzima A, es decir, una molécula de 4 carbonos. 2 carbonos cada uno. Acetoacetilcoenzima A tiene 4 carbonos cada uno, pero aquí ya perdimos una molécula de coenzima A. Después se lleva a cabo una nueva adición de otra molécula de acetilcoenzima A. Es decir, en conjunto, la cetogénesis me va a requerir 3 moléculas de acetilcoenzima A. Para formar hidroximetilglutarilcoenzima A. ¿Le suena el nombre? Síntesis de ácidos grasos. Perdón, síntesis de colesterol. Que tiene 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Con la salida nuevamente de otra molécula de coenzima A. Entonces, ¿qué ocurrió en esta cetogénesis? Ocurrió la formación de la hidroximetilglutarilcoenzima A. Parecido a lo que ocurre con la síntesis de colesterol. La diferencia entre la HMG coenzima A que se genera en la cetogénesis y la que se genera en la síntesis de colesterol es el sitio. La HMG coenzima A, recuerden que la HMG coenzima A se tiene que reducir sus carbonos a mevalonato y luego juntar 3 mevalonatos para generar isopentenil pirofosfato, en donde vamos de 6 a 5 y luego hacia 15 carbonos, por ejemplo, y luego 2 moléculas de 15 para formar uno de 30 y a partir de ahí quitarle 3 y generar colesterol. Eso ocurre en el citosol de los hepatocitos y las enzimas generadas están en el citosol de los hepatocitos. Esta formación de HMG coenzima A no ocurre en el citosol porque si no se orientaría hacia la formación de colesterol. Esta cetogénesis ocurre en la mitocondria del hepatocito con los restos de acetilcoenzima A que se fueron generando por la beta oxidación de los ácidos grasos. De tal manera que si bien son la misma molécula, no se utilizan. Después rompemos la molécula en una molécula de 4 carbonos y generamos una molécula de acetilcoenzima. ¿Qué significa? Que nos ahorramos una molécula de coenzima A. O sea, sacamos 2 y metimos una.
Finalmente teníamos 3 coenzimas A. Y nos quedamos con 2 nada más. Porque esta de aquí también se tiene que contar. Entonces, ahí está el reciclaje de la coenzima A, con el objetivo de que la coenzima A esté disponible para la formación de acetilcoenzima A que tiene que entrar al ciclo de Krebs. Y este es el primer cuerpo cetónico, acetoacetato, que se puede descarboxilar y convertirse en acetona, que se puede reducir y convertirse en beta hidroxibutirato. Esos son los 3 cuerpos cetónicos. De los 3, la volátil es la acetona, y esa puede respirarse y salir. Sin embargo, los 3 van a tener la capacidad de acidificación, y eso es lo importante en la cetogénesis, que me pueden generar una cetoacidosis. Entonces, la cetogénesis me genera una degradación de los acetilos, una recuperación de la coenzima A, con el objetivo de que pueda estar disponible para las vías catabólicas energéticas. Los nombres de los cuerpos cetónicos: acetoacetato, acetona y beta hidroxibutirato. Cuando nosotros generamos acetona, no hay nada que hacer. Se tiene que volatilizar y perderse. Pero al generar acetoacetato o beta hidroxibutirato, tenemos la capacidad de regenerarlo, de generar hacia acetilcoenzima A. Y ahorita lo vamos a ver. Tejido que forman los cuerpos cetónicos, única y exclusivamente el hígado. Y aquí lo tenemos, ¿no? Este es el transportador carnitina que me va a generar la beta-oxidación, y que me va a generar acetilcoenzima A en exceso. Cuando acetilcoenzima A se encuentra en exceso, se va a activar la vía de la cetogénesis. Y ahí están reacciones a través de las cuales se forman los cuerpos cetónicos. Se requieren acetilcoenzima A, se forma acetoacetil, se pierde la coenzima A, se agrega otra molécula de acetilcoenzima A y se pierde una nueva molécula de coenzima A. Llevamos 1 y 2. Se genera acetilcoenzima A, es decir, puede ser que una coenzima A que se genere acá pase a formar parte de una molécula y se forma acetoacetato y beta hidroxibutirato. Y lo que les decía, se puede formar acetona, pero una vez que se genera, se dan cuenta de las flechas. Las flechas son irreversibles, por lo que la acetona se volatiliza. Sale a la sangre, llega a los pulmones y se expulsa. De hecho, cuando hay una alta concentración de cuerpos cetónicos, principalmente en pacientes diabéticos, esta acetona me va a dar un olor característico. Se dice que es como a manzanas. Y es una manera clínica en donde tú puedes decir el paciente está en cetoacidosis diabética. Porque la acetona se volatiliza, sale por la respiración y tú la puedes oler. Y si se genera beta hidroxibutirato, que es el principal cuerpo cetónico que puede regresar a la vía, podemos regenerar acetilcoenzima A. Y esto pues se va a dar cuando hay acumulación de moléculas de acetilcoenzima A, pero lo más importante es que las condiciones en las que se
activa la producción de cuerpos cetónicos es cuando hay un aumento de glucagón y una disminución de insulina. Porque en presencia de insulina, una acumulación de acetilcoenzima A no me va a generar cuerpos cetónicos. Acuérdense que en presencia de insulina, la acumulación de acetilcoenzima A va a activar a la sintasa de ácidos grasos y también va a activar a la síntesis de colesterol. Entonces, esto está regulado, porque si hay beta oxidación, se va a tener que generar, vi a alguien que levantó la mano, si hay beta oxidación, se va a tener que generar acetilcoenzima, y si no hay beta oxidación, puede ser que la acumulación de acetilcoenzima sea del postprandio, y por lo tanto, el exceso de acetilcoenzima se oriente hacia la sintasa de ácidos grasos y hacia la síntesis de colesterol. Janet, por favor, adelante. Doc, yo tengo una duda. Entonces las dietas, bueno, no sé si sean las mismas, pero la dieta keto y cetogénica, o sea, básicamente están enfocadas a la formación de cuerpos cetónicos, pero al final no, o sea, pueden ser dañinas, ¿no? Porque pues puedes hacer acidosis y así. O Sí, depende. sí llegan a ser dañinas. Sin embargo, si están orientadas a formar ácidos, a formar cuerpos cetónicos, claro que pueden ser dañinas. Sin embargo, va a haber momentos, condiciones específicas en donde se consumen alimentos. Creo que son periodos prolongados de ayuno estas dietas cetogénicas, ¿o estoy equivocado? La verdad no sé cómo sirvan, solo sé que existen. Solo sé que existen. Yo también. Si están orientadas hacia la formación de cuerpos cetónicos, claro que pueden producir acidosis. Sin embargo, recuerden que un riñón bien con adecuado funcionamiento, lo que va a generar es la excreción de esos hidrogeniones. Ese es uno. Y dos, que en periodos en donde el paciente empiece a comer, ahí va a haber secreción de insulina. Ahí va a haber secreción de insulina, con lo que separa la formación de cuerpos cetónicos. Lo que tú estás haciendo en la formación de cuerpos cetónicos es evitar que la energía pueda utilizarse o los combustibles biológicos, para no sonar redundante, que los combustibles biológicos no tengan la capacidad de convertirse en energía, ni tampoco en grasa, por lo que se tienen que perder de alguna otra forma. Sin embargo, no creo que sean tan recomendables. Si un paciente es sano, cuando consuma combustibles biológicos que generen la secreción de insulina, esto se para. Y por lo tanto, se va a orientar hacia la síntesis de ácidos grasos. ¿Alguien que sí sepa cómo son las dietas cetogénicas? Yo no tengo idea. Se supone que no tienen que comer carbohidratos y su dieta está basada en lípidos y proteínas. Ok. No, entonces no va orientada tanto hacia la formación de cuerpos cetónicos, sino lo que va orientada es hacia la disminución de la secreción de insulina, que finalmente, porque también podemos hablar de inaniciones prolongadas, ese ayuno intermitente, ¿se acuerdan? Que apenas está muy, muy de moda. Eso sí puede provocar cuerpos cetónicos, más que una dieta cetogénica. Una dieta cetogénica va orientada hacia la producción o hacia la disminución de producción de insulina, no con el objetivo de producir cuerpos cetónicos, sino de generar una menor resistencia a la insulina. Y eso por lo menos está mejor documentado que lo mejor el ayuno intermitente, que sí puede orientar hacia la formación de cuerpos cetónicos, porque precisamente esa es la diferencia de los aminoácidos glucogénicos
a los aminoácidos cetogénicos. Recuerden que los aminoácidos cetogénicos forman ¿qué? Acetilcoenzima A. Por eso se llaman aminoácidos cetogénicos, por ejemplo, porque tienen la capacidad de formar acetilcoenzima A, y acetilcoenzima A es el único sustrato de la formación de cuerpos cetónicos. Pero si es no carbohidratos, proteínas y lípidos como base principal de la alimentación, no están al 100% orientados a la formación de cuerpos cetónicos, sino que la dieta se llama así, como así se llaman los aminoácidos cetogénicos, porque forman acetilcoenzima A, no porque tengan que formar cuerpos cetónicos al 100%. ¿De acuerdo, Janet? Sí, Doc, gracias. Vale. Entonces, la activación de los cuerpos cetónicos principalmente va orientada a cuando estamos en ayuno y en un ayuno prolongado. Aumento en la secreción de glucagón, disminución de la secreción de la insulina, me va a generar cuerpos cetónicos. Ahora, la característica de los pacientes diabéticos es que en algunas ocasiones hay una disminución en la secreción de insulina. Esa disminución de la secreción de insulina va a activar toda esta vía que estamos analizando de una manera más acusada. Entonces, se van a producir y a producir y a producir y a producir cuerpos cetónicos en todo momento, simplemente porque no hay insulina. Y no hay quien oriente que existen momentos en donde acetilcoenzima A no tiene que formar insulina, no tiene que formar cuerpos cetónicos, sino tiene que formar ácidos grasos y colesterol. Si no hay esta regulación, entonces se activa y por eso hablan, cuando hablan de una cetoacidosis diabética, de un catabolismo acelerado de los ácidos grasos, o sea, de un aumento en la beta-oxidación de los ácidos grasos. Esto se da por ausencia de la insulina, y entre más cantidad de ácidos grasos se produzcan, más cantidad de hidrogeniones se generan. Y entonces lo vemos así. La formación de cuerpos cetónicos se comportan como ácidos. Aquí está, un ácido, o un grupo carboxilo ácido, otro grupo carboxilo ácido, y esta es una acetona, ¿no? Que también se puede comportar como ácido. De tal manera que la cantidad de ácidos grasos, perdón, de ácidos grasos que se transformen en cuerpos cetónicos y que finalmente salgan a la sangre va a estar directamente relacionada con la concentración de hidrogeniones. De tal manera que para que esto suceda debe estar ausente la insulina. Y por eso podremos decir que los pacientes que no son insulino dependientes, aunque sean diabéticos, tienen poca o nulo riesgo de generar cetoacidosis diabética. Si un paciente te está reportando en sus laboratorios cuerpos cetónicos en orina, hay de dos: o está presentando ayunos bastante prolongados que me generen esta activación, o bien el paciente está perdiendo la capacidad de secreción de insulina. ¿Qué pasa con los pacientes que solo tienen resistencia a la insulina? Esto no sucede. Hay insulina. Por lo tanto, el hígado tiene que responder a la no formación de cuerpos cetónicos. Y ahí el problema, ¿cuál es? Ahí el problema es algo que se llama como coma hiperosmolar, pero que no es cetóxico. Y así se llama, coma hiperosmolar no cetóxico. Cuando hay baja de insulina, entonces va a ocurrir la formación de cuerpos cetónicos. Y esto está directamente relacionado con la concentración de hidrogeniones. Ahora, ¿cómo revertimos esto? Porque hay una vía reversible, obviamente solamente de 2 de 3, de beta-hidroxibutirato y de acetoacetato.
dense cuenta que requerimos cofactores oxidados y requerimos de succinilcoenzima A, es decir, dos cofactores que se requieren también en el ciclo de Krebs. Entonces, esto va a estar revertido cuando haya estas condiciones que me generen una cantidad de cofactor oxidados y cofactor necesario succinilcoenzima A como sustrato de la coenzima A que vamos a requerir. Y las reacciones no son las mismas, no son todas las mismas, porque lo podemos ver aquí. Esta y esta, estas dos enzimas, déjenme cambiarles el... Estas dos no generan una reacción reversible. Es decir, el paso de generar nuevamente hidroximetilglutarilcoenzima A no se genera. El acetoacetato se transforma directamente en acetoacetilcoenzima A. Y esta sí es reversible, si ustedes la pueden ver acá. Entonces, las reacciones que transforman cuerpos cetónicos en acetilcoenzima A es mediante la adhesión. Primero, si es beta-hidroxibutirato, tiene que ser reversible a acetoacetato. Y eso sí ocurre acá para que lo puedan volver a ver. Esta reacción sí es reversible. Les decía que esta no y se pierde por los pulmones. Entonces, a partir de aquí hay una reacción que se salta estos pasos y que me genera acetoacetilcoenzima A. Y esta reacción que sí es reversible, regresa a la formación de acetilcoenzima A partir de los cuerpos cetónicos. De tal manera que acetoacetato se convierte en acetoacetilcoenzima A y esta se puede, siempre y cuando tengamos moléculas de coenzima A disponible. Y tenemos dos moléculas de acetilcoenzima A. ¿De acuerdo? Ahora sí, una vez que se generaron los cuerpos cetónicos, ¿hacia dónde se dirigen? Se van a dirigir principalmente a músculo cardíaco, a músculo esquelético y a cerebro. Y como tal, esta enzima no está presente en el hepatocito, por lo que, si bien la vía es reversible, podremos decir que una vez que se forman los cuerpos cetónicos, el hígado no tiene más que hacer que lo que se ve aquí. Mandarlos ¿a dónde? A la sangre. Y ya que los tejidos se encarguen de metabolizarlos o de regresar a formación de acetilcoenzima con el objetivo de generar energía. Tres tejidos pueden metabolizar cuerpos cetónicos y el cerebro. ¿De acuerdo? Ahora, una cetogénesis defectuosa es lo que estábamos analizando. Cuando hay un déficit como tal de insulina, entonces la vía de formación de cuerpos cetónicos va a estar siempre activa, porque quien va a predominar es el glucagón. En ausencia de insulina, entonces vamos a tener activas tanto la vía catabólica de los aminoácidos, y esto me va a generar una pérdida de la masa muscular en el paciente, como la lipólisis, porque recuerden que la pasa sensible a hormonas y va a actuar en presencia de glucagón. Ok, se corta. Ok, voy.
aparte de hablar, voy a empezar a hablar, me dicen si se sigue cortando. Aparte de hablar de la cetogénesis defectuosa que ocurre en pacientes diabéticos, lo que estoy tratando de explicarles desde ahorita es que puedan ustedes analizar. ¿Sí se ve la presentación? No, ¿verdad? Ahora no los veo en ningún lado. No se ve la presentación. Ok. Y se sigue cortando un poco, Doc. Sí, ahorita sí es mi internet, aguanten. Vuelvo. A ver si así, más o menos me van diciendo. Creo que ya está mejorando un poco mi internet, pero me van diciendo, ¿no? Voy tratando de llevar a cabo la presentación para ver qué es lo que está pasando. A ver si es mejor. Supone que yo iba a presentar. Ah, ya, ahí está. Déjenme ver si se ve. Ok. Vale. Espero que esta vez sí ya está. Ok, ahora sí ya se ve. Entonces, les decía que la cetogénesis defectuosa implicará no solamente la disminución de la insulina, sino también el predominio del glucagón. Y cuando el glucagón predomina, entonces estimula el catabolismo de los aminoácidos a nivel muscular, estimula a la triacilglicerol-lipasa o lipasa sensible a hormonas y estimula como tal la beta-oxidación de los ácidos grasos que van a generar como tal cuerpos cetónicos. Y al generar cuerpos cetónicos, no solo se genera el aumento de la cetogénesis, sino también de la glucogenólisis y de la gluconeogénesis, o sea, situaciones que van a generar hiperglucemia. Entonces, aumenta la glucosa, aumenta las cetonas, pero también aumenta la concentración de hidrogeniones. Entonces, una cetogénesis defectuosa no solo me va a alterar la glucemia, sino también me va a alterar el equilibrio ácido-base, por lo que me va a generar una acidosis metabólica por hiperproducción de cuerpos cetónicos. Usualmente, en una cetogénesis defectuosa no se requiere tanta concentración de hiperglucemia, porque recuerden que si bien activa la glucogenólisis y la gluconeogénesis, lo más importante va a ser el déficit de insulina. Esto significa que cuando ustedes traten de diagnosticar una cetoacidosis diabética, no esperen encontrar glucemias exacerbadas como las que yo les mostré en días pasados, en donde las glucemias son mayores de 500, mayores de 600. No, eso no necesariamente ocurre, porque el déficit de la insulina me puede producir la activación de esta vía con la acumulación de los hidrogeniones y consecuentemente la acidosis metabólica. Entonces, tú puedes tener hiperglucemia, pero no tan acentuada. De bicarbonato, que recuerden que es de 18 a 20. Cetonemia y cetonuria positivas. Cetonemia es decir, que tú veas cuerpos cetónicos en sangre o que tú veas cuerpos cetónicos en orina, porque los cuerpos cetónicos son hidrosolubles y se pierden por orina. Obviamente estamos hablando porque estamos hablando de un aumento en la concentración de un ácido orgánico externo, ¿de acuerdo?
Estos son los criterios diagnósticos de una cetoacidosis diabética. No necesitas concentraciones más allá de 250 para que se empiece a establecer la cetogénesis, la cetonuria y la acidosis metabólica. Aquí, ¿alguna duda? Ok. Bueno, aquí culminamos la parte catabólica. O sea, ya vimos el anabolismo, ya vimos el catabolismo. ¿Qué sigue? ¿Regulación hormonal o rendimiento energético? Sigue regulación hormonal, ¿verdad? Sí. Ok. Gracias. Entonces, prácticamente este es el final como tal de la parte de bioenergética. Las otras dos presentaciones que incluso probablemente nos dé tiempo de ver ahorita son resúmenes. Resúmenes de lo que ocurre en todos estos procesos que vimos. Y prácticamente ahora sí estamos terminando la parte de bioenergética. Entonces, durante el proceso digestivo vimos todas las vías anabólicas y después de generar los conocimientos necesarios para la bioenergética, vimos todas las vías catabólicas. Hablando de glucólisis, ciclo de Krebs, cadena transportadora de electrones, fosforilación oxidativa y ahora el cómo se generan esos sustratos en condiciones de ayuno. Glucogenólisis, gluconeogénesis, beta-oxidación de los ácidos grasos y cetogénesis, ¿no? Entonces, regulación hormonal. Como vimos, son 4 hormonas las que están plenamente identificadas, ¿no? Que pueden activar o inhibir el catabolismo o el anabolismo de los combustibles biológicos. Y vamos a puntualizar, esto ya ustedes lo saben, ¿no? Y es por los objetivos que vienen, ¿no? Insulina y glucagón son hormonas polipeptídicas, o sea, proteicas. Aquí está la insulina, aquí está el glucagón, y las dos son hormonas polipeptídicas que se secretan en el páncreas. Células beta del páncreas secretan insulina, células alfa del páncreas secretan glucagón. Adrenalina es una catecolamina. O sea, derivada de una amina como tal. O sea, podemos tener un aminoácido que se convierte en una amina y que después se convierte en una catecolamina, para que vean el origen. Mientras que insulina y glucagón tienen muchos aminoácidos, adrenalina puede derivar solo de un aminoácido. Mientras que cortisol es una hormona esteroidea. O sea, derivada de qué? Del colesterol. ¿De acuerdo? Y esa es la naturaleza química de estas hormonas implicadas. ¿En dónde se secreta la adrenalina? En la médula suprarrenal. ¿En dónde se secreta el cortisol? En la corteza suprarrenal. Entonces, prácticamente estamos hablando de 2 tejidos específicos. Glándula suprarrenal y páncreas. Ahí están, ¿no? Tejidos que secretan las hormonas del subtema anterior y su regulación. Para la insulina ya tuvimos todo un tema, pero habíamos quedado que la insulina iba a secretarse principalmente cuando la glucemia en sangre, aunque sea pleonasmo, aumente. También ciertos aminoácidos, ciertos ácidos grasos pueden generar la secreción de la insulina. Glucagón se va a secretar principalmente en respuesta a la hipoglucemia.
cortisol se va a secretar principalmente por el estrés crónico. Y adrenalina principalmente por el estrés agudo. Ok, y después vamos a tener, ¿hasta aquí alguna duda? Después vamos a tener la integración del metabolismo energético. Glucógeno, grasa y proteínas y los efectos de las 4 hormonas mencionadas. Entonces, podremos decir que la insulina, vamos a hablar del glucógeno. La insulina va a tener la capacidad de activar la glucogénesis y de inhibir la glucogenólisis. El glucagón y la adrenalina van a tener la capacidad de activar la glucogenólisis e inhibir la glucogénesis. Además, podemos volver a mencionar este cuadrito en donde hablamos del cortisol como una hormona que tiene la capacidad de activar por medio del estrés crónico la glucogenólisis. Entonces, ahí estamos puntualizando a todas las hormonas. Glucagón y adrenalina activan la glucogenólisis, insulina la inactiva y el cortisol lo hace de manera crónica, activándola también. Esto es la glucogenólisis. La glucogénesis es al revés, ¿no? Esta que es la vía glucogénica, la que está aquí, glucogénesis, va a ser activada por insulina e inactivada por glucagón, adrenalina. ¿De acuerdo? Les digo que esto es un resumen, ya lo habíamos visto. Obviamente que el cortisol tiende a inactivar la vía glucogénica o de formación de glucógeno. Ahora, estamos hablando de la utilización de grasas. Estamos hablando de lípidos. Esta es la lipogénesis. Es decir, que por medio de acetocoenzima A se genere ácido palmítico. Y aquí podemos decir que la lipogénesis es activada por insulina e inactivada por glucagón y adrenalina, que es parte de lo que estábamos hablando hace un momento. Además de decir que la insulina, además de activar a esta que es la sintasa de ácidos grasos, tiene la capacidad de activar la síntesis de colesterol. Ahora, la vía contraria, la lipólisis. Que esta diapositiva es la que acabamos de ver hace ratito. La lipólisis va a ser activada por cortisol
por adrenalina, y aquí lo que le falta es que también es activada por glucagón. Y obviamente va a ser inhibida por insulina. De tal manera que son vías antagónicas, ¿eh? Lo que activa una, lo inactiva la otra. ¿Y la gluconeogénesis no está? Ah, sí, aquí está. Voy. Ok, ahorita regresamos a las acciones, pero podremos hablar de la gluconeogénesis. La gluconeogénesis va a estar activada por glucagón, va a estar activada por adrenalina y por cortisol. En donde a partir de derivados no carbohidratos, piruvato, primordialmente oxalacetato, se va a convertir en glucosa. Con el objetivo de generar la normoglucemia. Y entonces podremos decir, acciones de la insulina, promueve la lipogénesis, promueve la captación de aminoácidos por el tejido muscular, la síntesis proteica y la síntesis de glucógeno, tanto en el hígado como en el músculo. Inhibe glucogenólisis, gluconeogénesis, cetogénesis, lipólisis, proteólisis y oxidación de los aminoácidos. Ahora, acciones del glucagón. ¿Hasta aquí alguna duda? Pareciera que voy muy rápido, pero que prácticamente es el resumen de todo lo que acabamos de ver. No solo hoy, sino desde la semana pasada. Ahora, ¿cómo actúa el glucagón? En el hígado, el aumento del glucagón genera que lactato, piruvato y acetilcoenzima A, y aminoácidos entren a la gluconeogénesis. Aumenta la degradación del glucógeno, es decir, la glucogenólisis. Todo esto con el objetivo de mantener la glucosa plasmática. Además, promueve la cetogénesis. Y obviamente que también promueve la oxidación de los ácidos grasos. Y por último, la síntesis de AMP. Es lo que habíamos visto hace ratito con la duda que tenía Mariana. Buena pregunta. Y es que la regulación hormonal principalmente se da por el AMP, un receptor beta adrenérgico, activa una proteína G y la proteína G genera al AMP cíclico. El AMP cíclico tiene la capacidad de fosforilar y activar a la proteína sinasa, la cual
fosforilar a las vías metabólicas o a las enzimas reguladoras de las vías metabólicas que ya hablamos. Por ejemplo, la que analizamos hace ratito, en donde la fosforilación, la lipoproteína, la triacilglicerol lipasa o la lipasa sensible a hormonas, que cuando se iba a fosforilar por esta proteína sinasa, entonces se activaba y a partir de ahí genera la hidrólisis de los triacilgliceroles. Y lo mismo ocurre con las proteínas sinasas aquí, en este. O sea, realmente el glucagón y la adrenalina tienen la capacidad de activar a una proteína G que genera AMP cíclico, que genera la activación de una proteína sinasa, y la proteína sinasa tiene la capacidad de fosforilar, por ejemplo, a la glucógeno fosforilasa y activarla, pero también tiene la capacidad de fosforilar a la glucógeno sintasa e inactivarla. Y el mecanismo primordial se da por la producción de AMP cíclico. Si no hay AMP cíclico, no se puede llevar a cabo la regulación hormonal. ¿Dudas hasta aquí, doctores? Prácticamente esto es un resumen de lo que habíamos visto a lo largo de estas 2 semanas. Si ustedes entendieron al 100% lo que habíamos visto estas 2 semanas, pues no van a tener problema con este tema. Y lo de rendimiento energético es muy parecido a ello, hasta donde nos quedemos, ¿eh? No hay problema. Si hay necesidad de hacer una clase un sábado o algo así, pues yo les voy a decir. No creo, pero ya veremos. Porque además me estaba dando cuenta en el programa, como ahora, después de esto viene función renal, si ustedes ven su temario calendarizado, pues son 3 diapositivas. Si ustedes ven su temario calendarizado, por ejemplo, para esto de regulación hormonal y de rendimiento energético, nos dan 1 hora. Pero para el siguiente tema, que es función renal, también nos dan 1 hora. Y si ustedes van al temario desglosado por objetivos, son función renal 1 y función renal 2. Son como 40 diapositivas, como 40 objetivos. Entonces, se cambiaron el número de horas y yo creo que no está tan adecuado, porque igual, como les decía, para catabolismo de combustibles pasaba lo mismo. Concepto general sobre combustión biológica. La combustión biológica, no ha cambiado, ¿verdad? Ahí está. La combustión biológica implica al combustible biológico en presencia de oxígeno, la generación de CO2, agua y energía. Y el ejemplo primordial es la glucosa. Glucosa más oxígeno igual a CO2, agua y energía. Entonces, ya nos dimos cuenta que este CO2 que esta agua se va a producir en la cadena respiratoria y que esta energía se puede producir a distintos niveles, con fosforilación a nivel de sustrato o con fosforilación oxidativa. La combustión biológica implica la generación de energía a partir de un combustible biológico. Y así podemos analizar cada una de ellas. La gluconeogénesis, que finalmente generarán glucosas,
La beta oxidación de los ácidos grasos que generarán acetilcoenzima A. Y finalmente generarán energía. Esa es la combustión biológica, que los combustibles biológicos terminen formando energía por las vías que ya vimos. Por eso les digo que esto es como un resumen. ¿Cuáles son los combustibles biológicos? Esos tres. La oxidación total de los combustibles es el proceso de combustión biológica. Y ya habíamos visto que una parte de la combustión se llevaba a cabo acá, en la descarboxilación oxidativa del piruvato para generar acetilcoenzima A y en el ciclo de Krebs. Y no importa si el piruvato proviene de la glucosa, de la alanina, o bien si acetilcoenzima A proviene de los triacilgliceroles o de la glucosa, o de los aminoácidos cetogénicos, por ejemplo, directamente, todos los combustibles biológicos convergen en acetilcoenzima A. Algunos de ellos ya utilizaron algunos carbonos para generar CO2, que ese es el proceso de combustión. La oxidación total implica la generación de CO2. Eso habíamos visto en el primer tema, pues, de bioenergética, en donde hablábamos de lo con la oxidación de un carbono. ¿Cuándo iba a tener energía el carbono? Cuando estaba unido a hidrógenos. ¿Cuándo no iba a tener? Cuando estaba unido a oxígenos. Finalmente, la energía tiene que ver con los hidrógenos. Pero quien posee la energía es el carbono. Obviamente que la energía, reitero, es de los hidrógenos. Pero finalmente estamos hablando de la oxidación cuando se está formando CO2. Todos los combustibles biológicos tienen la capacidad de oxidarse a CO2, como lo vimos anteriormente. ¿Cómo podemos comparar carbohidratos y grasas desde el punto de vista de la cantidad de ATP que se forman al catabolizarse uno de ellos? Un mol de glucosa y un mol de ácido graso. Más o menos un mol de glucosa, 180 gramos cada mol, de ácido palmítico, más o menos esto. Pero cuando hablamos, esto es con respecto a la molécula de ácido palmítico, pero cuando hablamos de ácidos grasos tenemos que remontarnos a que la glucosa y todos los carbohidratos me van a generar 4 kilocalorías por cada gramo. Bueno, este es el peso molecular como tal. Y esto tenemos que generar la transformación energética. Grasa, 9 kilocalorías por cada gramo. Entonces, si nosotros hablamos de la cantidad de ATP formada, tenemos que primero ver la masa molar de cada uno de ellos. Por eso, yo estoy comparando la glucosa y el ácido palmítico, ¿no? Entonces, vamos a multiplicar por 9 esto y por 4 esto, para hablar de cantidad energética. Vamos a generar 720 kilocalorías por cada mol de glucosa que se quema. Y vamos a generar 2.304 kilocalorías por cada mol que se quema de ácido graso. En este caso de ácido palmítico, que tiene 16 carbonos. Por eso es más de lo que ustedes siempre están hablando, de 9 kilocalorías por cada gramo de lípidos y 4 kilocalorías por cada gramo de carbohidratos o de glucosa. Esto no es equivalente porque la glucosa tiene 6 carbonos y el ácido palmítico tiene 16
16 carbonos. Sin embargo, esto es lo que se genera energéticamente. Y si estamos hablando específicamente del ácido palmítico, se generan estos. (2304, 720). Cálculo de la cantidad energética que se conserva como ATP al catabolizarse 1 gramo de glucosa y 1 de ácido graso, eso ya lo tenemos acá. Y eso es lo que les decía. La cantidad de energía es 9 kilocalorías por cada gramo de grasas, 4 kilocalorías por cada gramo de hidratos de carbono, pero también de proteínas, también de alcohol. No, de alcohol 7, perdón. ¿De acuerdo? O sea, el rendimiento energético nos dice que podemos generar más del doble en energía a partir de una grasa que a partir de un hidrato de carbono. ¿Por qué aquí no casa? Porque si se dan cuenta es más del triple. Es por el número de carbonos. Porque no es lo mismo analizar una molécula que pesa 256 gramos cada mol a una que pesa 180. Tendremos que equipararlos para que sí nos saliera esta proporción de 4 kilocalorías por cada gramo de carbohidratos y de 9 kilocalorías por cada gramo de lípidos. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí alguna duda? Seguros, doctores, porque ya mañana empezamos la parte clínica, función renal. Esto es la parte energética y aquí terminamos la parte energética. Regresamos al GAU como principal fuente bibliográfica. Eso es lo más a celebrar para ustedes, precisamente por la cantidad de información. Y creo que conviene ahorita que van a tener segundos parciales en otros lados, ¿no? Finalmente, aquí vamos a analizar bastante bien la parte clínica y aquí termina la parte bioenergética. ¿Ninguna duda, doctores?